feministas se lanzaron a la calle para exigirle al gobierno un plan para contrarrestar lo que consideran un estado de violencia en la isla. De esto y la respuesta de la Procuradora de las Mujeres, hablamos con la representante del PIB, Adriana Gutiérrez. Gracias por estar con nosotros. Siempre agradecida. Buenos días. Cuéntanos, ayer se manifestaron, ¿verdad?, decenas de mujeres frente a la Fortaleza, esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero en estas sesiones legislativas se han presentado proyectos dirigidos para proteger a la mujer, atacar la violencia en contra de la mujer. Mira, lamentablemente hemos visto, ya llevamos 7 años desde que se declaró en Puerto Rico un estado de emergencia que evidentemente no ha sido efectivo. Desde el 2019 hasta el presente, me parece que ha sobre 300 feminicidios en Puerto Rico, lo que es un gran reflejo, ¿verdad?, de la inefectividad de las políticas públicas en torno a la erradicación de la violencia de género. En términos de legislativos, ¿no?, a pesar de la importancia de la prevención contra la violencia y medidas efectivas, y que también lleguen, ¿verdad?, recursos económicos y recursos humanos para los servicios que se le proveen a las sobrevivientes de violencia, como por ejemplo en el caso de los albergues para las sobrevivientes de violencia de género, que han tenido recortes sustanciales desde 50% hasta 65% por los recortes de los fondos federales. En la legislatura hemos visto todo lo contrario. Pues, políticas públicas y proyectos de ley que se han presentado para limitar las protecciones de derechos fundamentales de las mujeres. Por ejemplo, tenemos el proyecto del Senado 3, el proyecto del Senado 504, han sido proyectos muy controversiales que están rumbo a Fortaleza, porque tuvieron la aprobación de ambos cuerpos. Ambos se descargaron en la Cámara de Representantes el último día de aprobación de medidas y tienen como consecuencia de ser convertidos en ley que se reconozcan derechos a los concebidos y no nacidos como a los nacituros. ¿Y cómo esto afecta a las mujeres? Pues mira, por ejemplo, este tipo de legislación se ha aprobado y se ha convertido en ley en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Y en un caso de una mujer que tenga un diagnóstico de una enfermedad como por ejemplo cáncer, y que el profesional de la salud o su doctor o doctora le recomiende una intervención, un tratamiento que puedan ser un tratamiento de quimioterapias, por ejemplo, y pueda tener un choque con los derechos reconocidos y la personalidad jurídica de ese nascituru, podría que ese profesional de la salud no darle un tratamiento como quimioterapia. Y esto no es un caso hipotético, esto sucedió en los Estados Unidos hace muchas décadas. Se obligó a una mujer embarazada a llevar a cabo una cesárea con un diagnóstico de cáncer y resultó en la muerte de ambos, tanto de la madre como el concebido no nacido. Y esto es parte, ¿verdad?, de algunas de las consecuencias que puede tener este reconocimiento, y es parte de los reclamos que se está haciendo al gobierno de que la gobernadora no firme estos proyectos de ley. ¿Y cómo contrasta? Porque, por ejemplo, ¿verdad?, se presentan estos proyectos que en muchas ocasiones son de carácter ideológico, y contrasta bastante, ¿verdad?, con los datos que se ven del día a día, cómo las mujeres sí están siendo asesinadas y no se presentan proyectos para atender eso. ¿Qué reflexión se le puede dar a ese contraste? Pues mira, yo creo que es una falta de conexión con la realidad, y lo vemos en muchos temas, ¿verdad? Aquí hablamos de cómo se niega que hay una emergencia energética, por ejemplo, a palabras del secretario de la Gobernación, y también vemos este tipo de medidas que se distancian mucho, ¿verdad?, de lo que necesita el país para erradicar la violencia de género. No que se traten de imponer unas visiones o unas creencias religiosas particulares, que es lo que pretende este tipo de proyectos, sino que más bien empecemos a ver unas políticas que vayan a buscar la prevención de este tipo de violencia, como por ejemplo el estado de emergencia. Una de las recomendaciones que surgió del famoso Comité Pares era precisamente que se llevara a cabo, se implementara un currículo con perspectiva de género. Han pasado 7 años y eso ha sido uno de los reclamos históricos que todavía el gobierno, a través de agencias como el Departamento de Educación, no ha implementado, y que ayudarían, por dar solamente uno de los ejemplos más sonados, ¿no?, con lo que debe ser una visión de prevención y no una visión punitiva o que siga revictimizando a las sobrevivientes y a las mujeres. Vimos, ¿verdad?, ayer manifestantes de estos grupos feministas manifestarse, pero también, por ejemplo, en el caso de la oficina de la Procuradora de las Mujeres, se presentaron algunos proyectos. Por ejemplo, uno que recuerdo que se presentó es para que en la alerta rosa se incluya una foto de las mujeres desaparecidas, esto para agilizar e identificar a estas mujeres. Pero ¿se está haciendo lo suficiente desde esta oficina? Quizás se debería replantear la función que realiza esta oficina, yendo más alineada
nada a lo que realizan los sectores de los grupos feministas? Definitivamente se ha dejado mucho que desear las acciones o la falta de acción de una oficina tan importante en un momento de emergencia de violencia como es la oficina de la Procuradora de la Mujer. Y este tipo de medidas, como iba diciendo, son medidas reactivas o que buscan reaccionar a un problema que ya existe. Entonces, un poco lo que estamos buscando, lo que deberíamos esperar como país y exigirle al gobierno es más la prevención para no tener que llegar a este caso. Otro tema, ¿verdad?, son las víctimas primarias también de los feminicidios, que son las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio. Hay sobre 150 y pico de menores que han estado en estado de orfandad y que necesitan unos servicios también y asistencia. Usualmente cuando quedan en custodia de sus abuelos o abuelos que no tienen los recursos necesarios para apoyar que pasan un duelo esa doble, básicamente, porque les toca criar a sus nietos, a sus nietas y también el duelo de haber perdido a una hija. Exactamente, y para esos efectos, por ejemplo, desde la delegación del Partido Independentista hemos insistido en la presentación de proyectos de ley que busquen unas estructuras de apoyos para estas familias que llevan a cabo un cuidado tan importante, ¿verdad?, como la crianza de estas víctimas primarias de los feminicidios. Así que lo que esperamos son políticas que busquen más la prevención y no políticas que puniticen o busquen menoscabar ya protecciones de derechos fundamentales y constitucionales, como por ejemplo, y vuelvo a hablar de los proyectos del Senado 3 y 504 y el llamado a la gobernadora, a la fortaleza, a que no firme, que vete estas medidas, y a un gobierno que enfatice más en la prevención para erradicar de una vez y por todas esta violencia tan terrible. Gracias por estar con nosotros, representante.